Hola, muy buenas tardes. Estamos a punto de comenzar una nueva temporada de Cara a Cara, tercera temporada, y nos hemos venido hasta uno de los espacios preferidos que tenemos en nuestro programa para realizar nuestras entrevistas y nuestras conversaciones. El pasado año, con la pandemia, no hemos venido demasiado, pero sí que les prometemos que vamos a venir esta temporada con mucha más asiduidad. Un lugar fantástico, un contenedor de conocimiento, de vida, y qué mejor lugar para hablar de todo ello, de la vida, de cómo cambia todo de rápido, con una gran periodista de raza que además se atreve con la literatura y lo hace de forma magistral. Estamos hablando de Marta Fernández. Marta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bien. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues es que es una maravilla y un placer estar aquí con vosotros. Ya conocías Burgos, ¿verdad? Y el Museo de la Evolución también. Ya conocía a Burgos, el Museo de la Evolución, soy muy fan de Burgos y tenía muchas ganas de volver, pero claro, con la pandemia, el confinamiento y el resto de las cosas no ha podido ser hasta ahora, y la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Es que siempre me da mucha energía y mucha alegría venir a Burgos. Con lo fácil que nos movíamos antes y ahora... Sí. Pero cualquier pequeño viaje parece... Sí, pero esto también tiene algo de emocionante. Fíjate que yo me monto en el tren ahora y me monto como una emoción, como si fuera una niña que lo hiciera por primera vez. Como, ¡ay, qué alegría, el tren, viaje! ¡Qué emoción, qué nervios! Eres de Madrid, ¿no? Sí, soy de Madrid. ¿De Aluche? De Aluche. Es curioso, pero hubo un tiempo cuando yo era muy pequeño que el único barrio de Madrid que conocía era Aluche, ¿no? Porque mis vecinas en el pueblo donde veraneábamos, que era muy pequeñito, ellos vivían allí, habían emigrado a Aluche, yo no sabía ni dónde estaba. Luego, posteriormente, ya lo conocí. ¿Cómo era el Aluche de donde pasaste tu infancia y juventud? Pues este Aluche, de cuando yo era pequeña, efectivamente era un barrio del boom, del baby boom. Yo nací en el año 73 y era un barrio en el que muchos de nuestros padres pues se habían ido a vivir a esa ciudad dormitorio de reciente creación, cerca del centro de Madrid, pero también muy lejos, porque los transportes, digamos, que eran un poco antediluvianos. Y era un barrio en el que había mucha chavalería, mucha gente joven. Teníamos un parque que en principio era un erial, pero luego pusieron arbolitos y aquello fue floreciendo. Y era un barrio que recuerdo con mucho cariño por eso, ¿no? Porque bueno, cuando hay una generación de padres que todos tienen niños de la misma edad, pues todos fuimos creciendo y viviendo la adolescencia. También era un barrio un poco complicado, castigado por las drogas, cerca de uno de los supermercados de las drogas de Madrid, con ese parque en el que cuando crecieron los arbolitos era bastante difícil cruzar, porque decía la leyenda que perdías o la cartera o la honra o las dos cosas. Así que, bueno, era un barrio, digamos que de sentimientos encontrados, pero un buen sitio para crecer. Ha cambiado mucho también la perspectiva, ¿no? Porque cuando yo aún así estábamos por la calle y ahora, sin embargo, igual los riesgos son menores, pero nos da la sensación de que son mayores y los niños están más en casa. Efectivamente, yo lo pienso mucho, ¿no? Porque mi barrio era un barrio manifiestamente peligroso. Quiero decir, había drogadicción, había robos, pero todos los chavales sabíamos de qué calle no se podía pasar a partir de qué hora, y efectivamente no pasábamos. Nunca a nadie le llevaba al colegio su padre o su madre, mucho menos en coche, íbamos andando porque estaba cerca, o bueno, pues si no estaba cerca tu colegio, estaba a 15 o a 20 minutos andando, pero volvías con otros compañeros que vivían en la calle de al lado. Pero sí que es curioso eso de la percepción del peligro, ¿no? Fíjate, no hace mucho vi con un chavalito de 10 años ET, y lo que más le llamó la atención no era el marciano, lo que más le llamó la atención es que los niños salieran en bici por la calle solos por la noche. Decía, ¿pero a dónde van? Y yo decía, madre mía, esto es lo que le llama la atención y no la nave. Así que sí, pero es cierto, ha cambiado mucho la percepción. Eres hija única, por lo tanto, cuando cruzabas el parque lo hacías prácticamente sola. Sí, pero bueno, siempre lo hacía uno con sus amigos, ¿no? Con los vecinos. Era pues esa época de pandillas, ¿no? No sé, el espíritu de los Goonies, que yo creo que nos tenía... Los Goonies. Sí, que yo creo que nos tenía atrapados, pero sí, soy hija única. Te he escuchado decir alguna vez que la mejor familia es la que se elige. Sí. En ese... Lo comparto totalmente, yo creo, ¿no? Sí, bueno, está tu familia, pero claro, cuando eres hijo único no tienes un hermano, entonces los hermanos hay que elegirlos, y en el fondo hay gente, amigos que eliges en tu vida y que pasan contigo toda la vida y que son parte de tu familia. No existe el lazo de sangre, pero te han acompañado durante toda la vida y les quieres como quieres a tu familia. Y además la elección no es una elección aleatoria de la naturaleza, sino que es algo que eliges tú.
Hablamos de tu hermano mayor, elegido, Sí. de Maxim Huerta. Cuéntanos Sí. un poco esa historia, que es muy, Pues es muy bonita. Sí, es mi hermano mayor elegido, efectivamente. Maxim Huerta es hijo único también, y yo siempre quise tener un hermano mayor, pero nunca podía haber imaginado un hermano mayor tan fantástico como Maxim, ¿no? Él tiene 3 años más que yo, creo, 2. Y creo que nuestras infancias fueron bastante paralelas, ¿no? Porque yo vivía en un barrio de Madrid, pero vivir en un barrio de Madrid se parecía mucho a vivir en un pueblo. Él creció en Buñol y creo que de niños nos unían las mismas cosas: dibujar, escribir, leer, estar en casa, salir también con los amigos, pero con esta vida, pues esta vida personal reducida a las 4 paredes de tu habitación, ¿no? Y bueno, pues fuimos creciendo y la vida profesional nos cruzó en un momento determinado, que fue la boda de Leticia y Felipe, entonces príncipes, y estábamos los dos en 2 practicables, cada uno narrando la boda para una televisión distinta. Estábamos trabajando, sí. Pero en aquella boda, en medio de la tormenta, los truenos y la realeza europea y demás invitados, pues empezamos a hablar y nos hicimos amigos y hasta hoy. Sí, Volvemos otra vez otro poquito para atrás. Estudiaste en Madrid, en la Complutense. Sí. Yo me acuerdo que estuve a punto de ir a la Complutense, al final decidí ir a Bilbao, porque estaba un poquito más cerca. Es curioso, ¿no?, que cuando tienes 17, tomas decisiones que al final marcan tu camino y en ese momento no eres nada consciente de que puede ser un camino u otro, dependiendo de una decisión que tomas quizá demasiado pronto. Totalmente. Bueno, yo creo que hiciste bien en ir a Bilbao, ¿eh? Bueno, fue una casualidad, ¿eh? Tampoco... Bueno, yo lo mío también fue casualidad. Yo era de Madrid, quería estudiar periodismo, siempre quise estudiar periodismo y entonces, pues claro, estaba la Complutense, ese mítico edificio que Alejandro Amenábar también utilizó. A mí me asustó como un poco cuando fui al tema de la prescripción. ¿Cómo no te va a asustar? Me pareció un poco grande aquello, no sé, había unas colas tremendas, el edificio es un poco búnker, ¿no? Es como un búnker. No, es como un búnker. Sabes que hay una leyenda sobre que el edificio es una copia de otro edificio, entonces yo creo que cada año los estudiantes van cambiando la leyenda. Un año es la copia de una cárcel de mujeres brasileña, otro año es la copia de un manicomio ucraniano, otro año podría ser cualquiera de esas cosas, efectivamente, y es un edificio muy particular porque está lleno de pasillos ocultos, de puertas que no dan a ningún sitio, según vas pasando los cursos de la facultad vas descubriendo salas que no tienen ningún sentido. Las salas de radio no las descubrimos hasta cuarto de carrera y era imposible descubrirlas porque estaban en un pasillo oculto. Y sí, allí estudié. ¿Estudiaste periodismo por vocación, casualidad, ilusión? No, estudié periodismo vocacionalmente, absolutamente vocacionalmente. Yo era una niña muy repipi, que cuando era pequeña siempre decía, yo quiero estudiar ciencias de la información, y después decía, pues esta niña, ¿dónde le viene esto del periodismo? Yo quiero ser periodista, no sé qué, no sé cuántos. Pues sí, esto decía yo, nunca supieron de qué, les pareció bien, decir, bueno, esta pobre criatura pues quiere estudiar periodismo, pues que estudie periodismo y ya está. Y sí, fue vocacional y ahí estuve, mis 5 años. 5 años y luego prácticamente trabajabas ya casi según saliste de la facultad. Tu trayectoria es amplísima, no nos vamos a detener en todas las, sobre todo en televisión, ¿no? Desde Telemadrid, Televisión Española, CNN Plus, canal que añoro. Yo también. Se le echa mucho de menos, la verdad, cada vez más. Luego Telecinco, 4, informativos, sobre todo informativos, pero también entretenimiento y hasta unas campanadas. Hasta unas campanadas, que de verdad... Que eso le iba a decir a esa niña repipi que iba a presentar unas campanadas. Nunca me lo habría imaginado, pero esto es algo que creo que deberían hacer todos los españoles, presentar un año las campanadas, porque es muy, 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 muy divertido. De todas esas fases, ¿con qué época guardas con más cariño? Bueno, igual es difícil, pero... Sí, yo creo que de todas las épocas, hasta aquellas que son malas, se aprende algo y se tienen que guardar con cariño, ¿no? Pero, hombre, recuerdo con mucho cariño Telemadrid porque es donde comencé, pero recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño CNN Plus. Y recuerdo con especial cariño el primer CNN Plus, cuando arrancó CNN Plus, lo hacíamos en el sótano de la Torre Picasso, que decías, trabajo en la Torre Picasso, decían, qué glamour, no, si por la puerta no me dejan entrar, entramos por la puerta de servicio, porque es verdad, por la puerta principal no nos dejaban entrar, y estábamos en el sótano de la Torre, en una redacción muy, muy, muy pequeña, muy bien aprovechada, pero en la que fui muy feliz y en la que aprendí mucho, porque CNN Plus era una aventura de CNN Internacional con Canal Plus. Digamos que CNN Internacional ponía
los medios, las señales, los corresponsales en el extranjero, pero también ponía la forma de contar. Y entonces vino una especie de brigada de norteamericanos que venían a contarnos cómo hacían ellos la tele. Y era fascinante, porque fue realmente como hacer un máster de 6 meses con los americanos aquellos explicándonos cómo hacían. Sí, era como una franquicia, ¿no? Viene y te dicen, así es como queremos así que hagáis. es como queremos, pero lo más impresionante de todo es que claro, te explicaban cosas que no te explicaban en otro sitio, porque la televisión también había perdido un poco la figura del becario, de lo que antes era el meritorio, ¿no? Entonces te contaban cómo tenía que ser el lenguaje, cómo tenías que chequear y doble chequear las noticias. Cuando estabas en directo, cómo tenías que dejarle claro a la audiencia hasta dónde sabías y hasta dónde no, cómo no había que meter opinión. Era todo muy meticuloso, todas las explicaciones. Y fue muy interesante, aprendimos mucho de ellos y yo lo recuerdo con mucho cariño, mucho. Tuviste 20 años al pie del cañón, o Sí. mejor dicho, delante de las cámaras, Sí. y de repente desapareciste de esa primera línea. Sí. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque llevaba ya 20 años, llevaba un poco más de 20 años. Y la verdad es que, por una parte, estaba un poco cansada de la televisión, quería escribir y quería probar suerte en el periodismo escrito, pero por otro estaba viendo como un lento languidecer de los informativos, que se parecían cada vez menos a los informativos que a mí más me gustaban. Y bueno, tanto fue el languidecer de los informativos que un poco después de que yo me fuera de 4 desaparecieron los informativos de 4, que es decir, muy desencaminada no iba con este ocaso de los informativos. Y bueno, pues dejé la televisión, fue una separación de mutuo acuerdo, creo, porque pensé que en aquel momento, pues bueno, debía hacer otras cosas. Luego en mi vida se complicó mucho, en fin, tuve un accidente, me corté una mano, estuve no sé cuánto tiempo de baja, luego vino una pandemia y demás, pero bueno, creo que en aquel momento fue la decisión correcta. No sé si influiría también o no, eso me lo puedes contar, Marta, el hecho de que mientras estás en informativos parece como que estás como en una burbuja y se respeta más, pero en cuanto pasas al entretenimiento ya formas parte de otro mundo, ¿no? Y empiezas en vez de contar noticias igual a protagonizarlas y a verte en las portadas. Y tiene que ser bastante difícil, ¿no? Porque la mesa de informativos es una barrera muy buena. Sí, y totalmente. Una vez que sales de ahí estás como vendido. Sí, totalmente, pero fíjate, es que es llamativo esto. Yo presentaba informativos en 4, luego me fui de reportero a las mañanas de 4 y de ahí me fui a Telecinco a presentar el informativo de las 3 con Hilario Pino. Y estuve mucho tiempo presentando informativos en Telecinco, pero incluso antes de pasar al entretenimiento, porque un verano me pasaron a sustituir, al entretenimiento o al soft news, sí, eso es. Sí, me pasaron a sustituir a Ana Rosa un verano pues con Maxim Huerta, además, precisamente, mientras que ella estaba de vacaciones. Incluso antes de que pasara eso, de repente me encontré que los paparazzis me perseguían, a pesar de ser una presentadora de informativos. Era una cosa un poco extraña. Pero creo que había un doble rasero en los paparazzis, sí que interpretaban que si trabajabas en Telecinco podía ser objeto de sus cámaras, ¿no? Y sí es verdad, esto es un poco extraño, pero ya además decía, ¿pero qué interés tengo yo? Si además la mayoría de la gente no sabe cómo se llaman los presentadores, sí saben cómo se llaman los presentadores informativos, pero no les interesa más allá de que es un señor o una señora en una mesa contando unas noticias. Pero sí, era un poco extraño, la verdad, porque no terminaba de entender el interés, que no era ninguno. Vamos. Hablando de otras facetas, la de interpretación. Sí. Has tenido varias experiencias, algunas de ellas yo creo que sencillas, ¿no? Porque hacer de presentadora de informativos era muy fácil, pero sí que has tenido otro tipo de cameos y de papeles, etcétera, etcétera. No sé si es complicado cambiar el chip de contar la realidad a meterse de lleno en una ficción. Luego hablaremos de la literatura, que ya es otra historia, pero bueno, era el camino. Yo, mientras que estudiaba la carrera, estudié teatro. Estudié teatro en la Fundación Shakespeare. Yo tuve suerte, estudié la carrera hace tanto tiempo, que entraba a las 8 de la mañana y a las 12 de la mañana ya estábamos fuera de clase. Madre mía. Con lo cual, de 1 del mediodía a 9 de la noche, me dedicaba a estudiar teatro. Sí. De 1 al mediodía a 9 de la noche. Y luego de 10 a 1 ensayábamos. Era todo un lío. Pasaba más tiempo estudiando teatro que el que pasaba en la facultad realmente, ¿no? Y siempre me gustó muchísimo. Y hubo un momento de mi vida que incluso dije, bueno,
de estas dos profesiones que estoy estudiando, lo que me salga antes, pues esto haré, aunque yo siempre quería escribir, ¿no? Y bueno, pues eso se quedó ahí, así que cuando una es presentadora de informativos y alguien tiene que rodar una película y dice, pues necesitamos una presentadora, pues ala, que pase esta y haga una entradilla, pues a mí me encantaba. Y bueno, pues hacías allí tu teatrillo y tu paripé y eras consciente todo el rato de que estabas actuando, ¿no? Cuando presentas un informativo se lo tienes que contar más a la gente, ¿no? Fíjate, cuando tocaba hacer esas cosas de las películas, lo que más me llamaba la atención era cómo los guionistas escribían las entradillas de los presentadores, porque las escribían muy antiguas, parecía que fueran todas como del nodo, y yo decía, pero esto porque si así no hablamos, o sea, que no somos ya tan antiguos, de verdad, y era lo que más me llamaba la atención, sí. ¿Y la radio? Me sorprende que no sé, parece que es un medio que Sí. podría encajar a la perfección, ¿no? Y es un medio muy diferente, con Sí, trayectorias totalmente. más largas, menos vertiginoso, menos luces, pero sí que Sí, sí, sí. No, y además es un medio que me gusta mucho y siempre me ha gustado como oyente y también para hacerlo. Bueno, colaboro con Francino en La Ventana y eso es maravilloso porque es un equipo además fantástico y porque estar con Francino, con Isaías y con Roberto aprendes todo el rato. Pero siempre me ha gustado, pero bueno, es un poco estas cosas que no se cruzan en tu camino para más, ¿no? Pero es un medio muy natural, ¿no? Que quizás es muy diferente al estar... Sí, fíjate, el maquillaje, el foco es muy diferente. Bueno, yo creo, es curioso, porque muchas veces se interpreta que el salto de la tele a la radio se hace con facilidad, y yo creo que es más fácil el salto de la radio a la tele, no tanto por la naturalidad, sino porque en la televisión tienes más recursos para contar las cosas, pero en la radio solo está tu voz, el tempo y los recursos acústicos que puedas tener, en fin, los cortes, las declaraciones, la música y demás, con lo cual me parece mucho más difícil y al mismo tiempo me parece muy fascinante, claro. Con lo que sí que te atreviste es con la literatura, ¿no? Ya nos has contado que de siempre querías escribir, que eres una lectora empedernida. ¿Y en qué momento? Sí, porque yo creo que de leer a escribir hay un salto importante. ¿Cómo es ese momento en el que ponerse por primera vez delante de... Bueno, antes era una máquina de escribir, pero esto ya es de un ordenador. Pues no sé, bueno, en fin, yo creo que, no sé, casi todos los periodistas tenemos la pulsión esta de escribir, o nos gusta, en el fondo nos gusta escribir porque lo que nos gusta es contar historias, ¿no? Entonces a mí siempre me había gustado contar historias. Claro, uno piensa que los presentadores de televisión, yo entonces era presentadora de televisión, no escriben nada, pero sí nos escribimos nuestras entradillas, y eso es como escribir en formato haiku, porque tienes que contar las cosas en 12 segundos, ¿no? O en 14 segundos. Con lo cual yo por la mañana hacía mi informativo y por la tarde me ponía a escribir una novela. Te desahogabas todo. Y me desahogaba, claro, era como el patio del recreo, porque eso que habías tenido que estar ahí constreñido a escribir en 4 líneas, que digo en 4, en 2, una cosa, pues de repente podías escribir capítulos y capítulos. Y bueno, pues empezó porque tenía una historia en la cabeza, me puse a escribirla y me la quisieron publicar. Yo escribía cosas de antes que por supuesto están metidas en carpetas y nunca verán la luz, pero sí, bueno. Primer libro, primera novela, Te regalaré el mundo, ¿no? Sí. Está ambientada en Madrid, un poco en la actualidad y también en el siglo XVIII, si no me equivoco. Madrid, muy urbanita también, ¿no? Sí. ¿Eres muy urbanita? Sí, soy muy urbanita, pero bueno, también porque creo que es lo que he vivido, ¿no? Claro. Además, mi familia es de Madrid y yo era la niña desgraciada que no tenía pueblo cuando era pequeña. Eso no puede ser, eso tenía que estar prohibido. Esto era dramático, no tener pueblo, vamos, esto era como a ver si me pueden adoptar en algún pueblo o algo, porque esto no puede ser. Entonces, sí, bueno, soy muy urbanita, lo he sido siempre, me gustan mucho las ciudades, me gusta mucho la naturaleza también, ¿eh? Pero sí, me gustan las ciudades y la novela estaba ambientada efectivamente en Madrid, pero también porque quería hacer el juego con el Madrid histórico, ¿no? Y me parecía interesante contar el Madrid de Fernando VI y Bárbara de Braganza. ¿Te gusta el mar? En Madrid ya sabemos, como la canción no hay Sí, playa. fatal. Entonces, si tuvieses que elegir una ciudad urbanita con costa, ¿dónde irías? En España, Valencia, creo. Me parece una ciudad fantástica, una ciudad muy amable, una ciudad además con muchísima vida cultural, muchísima vida cultural. Y qué luz, ¿verdad? Y qué luz maravillosa, y además es una ciudad de un tamaño fantástico, digamos, esa playa magnífica, sí, sí. Ya sabemos que te gusta leer, te gusta escribir.
lo que también te gusta mucho es el cine. Sí. Y ese matrimonio perfecto entre la literatura y el cine. Llegamos al protagonista, al libro de No te enamores de cobardes. Es una, no sé, una fusión perfecta, ¿no? Desde el principio hasta el final. Me sorprende porque te gusta mucho el cine, vale, Sí. ves muchas películas, sí, pero que tengas esa capacidad de hilar actores, secuencias, escenas con libros, me parece realmente complejo, de verdad. Sí, pero es que yo no me había dado cuenta de que hacía eso, de hilar personajes de películas con personajes de libros, pero creo que me sale, es como si yo tuviera un panteón de mitos, ¿no? Y estuvieran todos allí puestos y yo fuera enlazando unos con otros, porque me parece... Bueno, pues los mitos es lo que tiene, ¿no? Que muchas veces cuentan historias paralelas que se pueden relacionar, pero no era una cosa que yo pretendiera, es que me salió así, que a lo mejor si lo hubiera querido no me había salido, pero en mi mente funcionaba así, porque en el fondo eran personajes de ficción, ¿no? Y me parecía que la ficción también explica cómo somos y que los mitos explican cómo somos y que aquellos mitos que nos gustan también explican cómo somos y cómo queremos ser. Si no te puedes enamorar de cobardes, ¿de quién te enamoras? Que esta pregunta te la han hecho seguro. No, esta no me la han hecho nunca, no lo había pensado. Pues no lo sé, porque claro, es que esto de enamorarse de cobardes no es algo que uno elija. Enamorarse en general no es algo que uno elija. Así como los amigos y la familia elegida, si es familia elegida, lo del amor ya no es tan elegido, es una historia bastante distinta. Así que bueno, que cada uno se enamore de quien quiera, que lo celebre, y como cuando uno se enamora de un cobarde además no se da cuenta en el primer momento, claro. pues que lo disfrute mientras tanto. Y bueno, a ver, no te enamores de cobardes, Valientes, que cobardes somos todos, que cobardes hemos sido todos en algún momento y somos todos, o sea que, en fin, a los cobardes también hay que quererlos a pesar de este consejo y esta afirmación tan rotunda del título. Vamos terminando, Marta, que se nos va el tiempo, ya sabes cómo es en la televisión. Sí, yo soy muy pesada, me pongo a No, hablar y... vamos, fenomenal. Eres misántropa también, no sé si en el... Sí. En estricto, la definición estricta, sí. que no lo parece, Sí. pero bueno, pero sí que es cierto que, bueno, pues que te gusta mantener tu espacio, ¿no? y tu distancia. No sé si hoy, lo decíamos antes, ¿no? Con los smartphones, las redes sociales, es más difícil o más fácil, pues seguramente más difícil mantener esa misantropía. Sí, totalmente. Fíjate, es que esto de las redes sociales yo no lo llevo muy bien, lo hago muy mal. Y además es que... Se hace muchas veces porque no queda más remedio, ¿no? Bueno, no, es que durante un tiempo, por ejemplo, sí que lo disfruté mucho. Hace años disfrutaba mucho Twitter, pero me parecía un espacio, un ecosistema mucho más sano, más divertido, donde conocías a gente muy interesante, donde no había una bronca cada 2 por 3 y donde sí, todo lo que ha derivado, sí. Claro, sí. donde no todo estaba tan polarizado. He conocido a gente maravillosa gracias a Twitter y a las redes sociales, pero llegó un momento en el que Twitter se convirtió en un espacio bastante más enrarecido y entonces me cuesta. Sigo entrando porque además te permite seguir pues yo qué sé, a gente interesante que hace cosas muy interesantes, pero no lo llevo yo bien y sobre todo lo que llevo fatal es lo de Instagram, porque más que misántropa soy como tímida social. Creo que muchas veces los que trabajamos de cara al público lo que hacemos es ocultar con este trabajar de cara al público una timidez profunda sobre nosotros mismos, ¿no? Y entonces, claro, esta cosa de la exhibición de Instagram, ¿ves? Por ejemplo, no he puesto nada de que estoy aquí en Instagram, ¿sí? Que no puede ser? Yo tampoco. Pues tengo que poner algo, porque es que si no, en fin. Y ya para terminar, esa forma de ser tímida o misántropo, tranquilo, ¿te ha podido venir bien en esta época en la que se ha podido salir menos, quedarse más en casa, cuarentenas? Que se me ha venido bien. Vamos, esto me ha venido maravillosamente bien. Es una excusa perfecta. Bueno, que además no sabes qué alegría... que no se malinterprete esto. Qué alegría cuando le decías a la gente, vamos a tener que quedar a cenar a las 8, porque como hay toque de queda, porque a mí me parece una hora muy civilizada para cenar, entonces claro, como hay que irse a casa a las 10, pues va a haber que quedar a tomar algo a las 8. A mí esto me parecía fantástico y me parecía estupendo. Y bueno, no ya fuera de la broma, sí, el confinamiento y el estar en casa, bueno, pues los que somos muy lectores o escribimos mucho, o hemos sido hijos únicos y hemos pasado así la infancia, pues nos gusta y no nos asusta y estaba bien.
Hombre, a ver, que cuando nos dejaron salir, pues yo también salía a pasear un poquito y a ver el este. Pero he de decirte que cuando vi ese mogollón de gente por la calle, es que uy, me vuelvo otra vez a casa. ¿Dónde voy? Uy, voy a casa. Pues Marta Fernández, que ha sido un auténtico placer charlar estos minutos contigo, que hayas estrenado nuestro Cara a Cara, esta nueva temporada, y muchísimo éxito en este y los siguientes, porque he visto lo visto, seguro que alguna de las carpetas tiene capacidad de poder salir a la luz. Pues ha sido un placer estar con vosotros, mucho éxito también con este Cara a Cara, ha sido de verdad un gusto estar con vosotros aquí en Burgos, en el Museo de Evolución Humana. Gracias a ti. Nosotros no tenemos tiempo para más, nos despedimos. Ya saben que en breve regresamos de nuevo en un nuevo Cara a Cara aquí, en su casa, en la 8 Burgos. Hasta luego.